espíritu, nuestros corazones dispuestos están a recibir. Llénanos, sácianos, sálvanos. Hoy venimos ante ti, dispuestos a recibir al Consolador que prometiste enviar aquí. Nuestras voces claman por tu espíritu, nuestros corazones dispuestos están a recibir. Llénanos, sácianos, sálvanos. Desesperadamente clamamos a ti. 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 Tú estás sentado en un trono, rodeado de ángeles. 24 ancianos rinden coronas y dicen santo. Seres vivientes no cesan de adorar. Querubines, serafines
dicen santo. Santo, santo, digno de gloria y honor. Digno, digno, precioso
bienvenido seas en esta oportunidad a la gran celebración del Centro Cristiano de Valencia en este domingo para nuestro Dios. Para mí es un privilegio poder estar frente a ti allí en tu teléfono celular, en tu tablet, en tu computadora, o bien sea que estés escuchando solamente el audio, no importa el medio. Yo quiero que sepas que para nosotros es un privilegio poder estar siendo canales para que la palabra de Dios pueda llegar a tu vida. Así que para mí, en nombre de nuestros pastores Luis y Mari de Nóbrega y en el mío propio Freddy Guevara, quiero darte la más cordial bienvenida. Qué bueno que en esta oportunidad podemos tener un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Yo sé que al terminar esta charla, este video, yo sé que vas a creer en Dios de una manera diferente y yo sé que Él va a aumentar tu fe. ¿Por qué no oramos para comenzar este tiempo tan especial? ¿Y por qué no le pedimos a nuestro Padre que sea Él, a través de su Espíritu Santo, el que pueda hablar a cada uno de nosotros? Allí donde estás, si es posible, cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos al Señor de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo que nos permites estar escuchando tu voz. Gracias, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Y yo creo, Señor, que esa palabra en nuestras vidas puede traer un cambio y una transformación para bien. Señor Jesús, te necesitamos y por eso en esta mañana queremos que hables a nuestra vida y a nuestros corazones. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder escucharte. Trae, Señor, bendición, Señor, trae transformación y cambio sobre nuestras vidas y ayúdanos en este tiempo para poder saber y hacer lo correcto para poder salir adelante en medio de cualquier situación que podamos estar viviendo. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bienvenido nuevamente, Dios te bendiga. En esta oportunidad, pues queremos hablar de la palabra de Dios, por supuesto, pero de un tema muy especial. En este mes que estamos hablando de esas buenas nuevas o de esas buenas noticias, he titulado este tema, ¿Puedo creerle a Dios? Así, te lo repito, ¿puedo creerle a Dios? Hemos estado basando esta palabra en Lucas capítulo 4 y también en Isaías capítulo 61, una palabra muy tremenda y poderosa que si no la has leído te invito a que puedas acercarte a esos libros en tu Biblia y puedas examinar con detenimiento cada uno de esos pasajes. Pero el Señor allí, entre otras cosas, nos habla de que el Espíritu Santo del Señor está sobre nuestras vidas para traer buenas nuevas, ¿sí? O buenas noticias. Y esa palabra a mí me llamó mucho la atención porque el Señor nos ha hecho canales y portadores de esas buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Pues precisamente el plan de Dios para nosotros y para la humanidad. Cuando hablamos de buenas noticias siempre nos enfocamos en aquello que pueda ser bueno para mí, pero bueno para mí desde una óptica específica o desde un enfoque específico. Pero yo quiero que sepas algo. Dios no adorna los hechos, Dios tampoco esconde los hechos, sino que los narra como deben ser, como yo debo conocerlos, como me conviene para que mi vida pueda llegar a ser lo que Dios siempre quiso y soñó. Tú dirás, escuchándome en este momento, bueno, pero eso suena extraño porque lo que estoy viviendo en este momento y sin ir muy lejos, lo que el mundo está viviendo, pareciera que no es nada bueno. Pues ciertamente no lo es cuando vivimos nuestra vida apartados de Dios. Así que yo te animo en esta mañana a que puedas prestar atención a esta palabra porque sé que Dios va a cambiar tu manera de pensar. Hay una palabra con la que quiero comenzar para ir creando la base para entrar en el centro del mensaje y está en el libro de Mateo capítulo 7 verso 24 al 27. Si tienes una Biblia puedes buscarlo, si no puedes tomar nota de estos versículos y allí con calma en tu casa yo sé que podrás revisarlos. Dice de la siguiente manera, lo voy a leer en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice así, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas, diga allí conmigo, quien oiga. Dice, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Qué tremenda esta palabra. Escuché en una oportunidad una escuela, yo trabajo en una universidad aquí en Venezuela, en Carabobo, la Universidad de Carabobo, y recuerdo que escuché de parte de un estudiante de ingeniería civil que en la palabra que colocaban por fundamento para su carrera era esta. Y me llamó la atención eso también porque indiferentemente de lo lejos o cerca que estemos de Dios, en el fondo reconocemos que lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida para poder salir adelante. Y este pasaje en particular habla de dos aspectos que quiero resaltar en función del mensaje. El número uno es que el Señor hace énfasis aquí en el verso 24 y lo hace más adelante en una persona que oye. Diga conmigo que oye. Aquí dice, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas. Sí, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y lo primero que necesitamos hacer es escuchar. Y en este tiempo hay muchas cosas que podemos escuchar. Hay tanta información en Internet, tenemos acceso a tanta información en Internet que a veces saturamos nuestra vida de mucho conocimiento, pero lo que realmente importa quizás lo tenemos por poco. Te lo digo de otra manera, podemos tener acceso a mucha información, pero necesitamos en nuestras vidas priorizar qué es lo que más me conviene en este tiempo. No solamente ver o conocer, sino también escuchar. Porque la Biblia, desde hace mucho tiempo, la Biblia, aún antes de que el Internet existiera, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aquí el Señor dice, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica. Número dos, no solamente escuchar, sino poner en práctica. Pero interesante el orden en el que el Señor lo plantea, porque Él dice, debo primero escuchar. Y cuando hablamos de escuchar, hablamos de centrar nuestra atención en una fuente que sea creíble, en una fuente que sea fiel, en una fuente de la cual nosotros sabemos que lo que escuchemos o veamos va a ser algo cierto y verdadero sin ningún lugar a dudas. Y no hay otra fuente que pueda cumplir estas características como lo cumple la palabra de Dios. Por eso te animo en primer lugar en este momento a que puedas acercarte a Dios, a conocerlo. Y no hay mejor manera de conocerlo que a través de la Biblia. Comenzar a leer la Biblia con esa óptica, con ese enfoque, el conocer a Dios. Yo sé que quizás conoces a Dios en cierta manera o has escuchado hablar de Él, pero realmente Él quiere que lo conozcas en detalle. Para eso Él envió a Jesús a esta tierra, para eso existe la Biblia, para que tú y yo podamos acercarnos a Dios y conocerlo también. En este versículo, en estos versículos que leímos, el Señor nos está dando una gran enseñanza, un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Creer en Dios. ¿Sabes una cosa? En este tiempo mucha gente está pensando en el cómo. Mucha gente está pensando en cómo hacer para no contagiarme con el COVID, cómo hacer para poder vivir en este tiempo de pandemia, cómo hacer para ser curado si estoy contagiado con el COVID. O sea, el cómo se ha convertido en este momento en el enfoque y la búsqueda principal de muchas personas. Pero Dios en esta palabra nos está diciendo que hay algo más importante que el cómo. No te preocupes por
cómo vas a hacer las cosas, preocúpate más bien por quién las puede hacer. Y la Biblia aquí nos dice que el fundamento es la palabra de Dios. Por eso yo creo que hay algo importante, primordial en este tiempo, y es cuál es el fundamento en mi vida. Y no hay otro fundamento que no sea Jesús sobre cada uno de nosotros. Aquí la Biblia dice que si oímos a Dios y ponemos en práctica sus enseñanzas, seremos como una casa construida sobre la roca. Así que yo te animo en este tiempo a que no te enfoques tanto en el cómo, sino en el qué, en quién voy a creer. Créele a Dios y tú verás cómo Dios te dirá lo que debes hacer para ese cómo resolver mi vida, cómo salir adelante en mi matrimonio, cómo mejorar mis finanzas, cómo vivir la vida formando a mis hijos de una manera correcta. De ese cómo se encarga Dios. Nosotros necesitamos es colocar el fundamento que necesitamos, y no hay otro fundamento que Dios en cada una de nuestras vidas. Hay algo importante. Salmos capítulo 32 verso 8 dice lo siguiente: si yo coloco el fundamento en mi vida, que es Jesús, que es Dios mismo sobre cada uno de nosotros, mira lo que dice el Salmo 32, dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Qué hermoso esta versión. Te lo repito, Salmo 32 capítulo 8 dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Qué tremendo que Dios te dice aquí: si tú colocas el fundamento en tu vida correcto, que es Dios, Dios se encargará de hacerte saber y enseñarte cuál es el camino que debes andar. Dice además: te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Salmo 32:8, te lo regalo en esta mañana, márcalo, anótalo, memorízalo, porque sé que Dios puede cambiar tu vida a través de este fundamento. Dios dice que si colocas ese fundamento en tu vida, Él se encargará. Él se encargará de mostrarte el camino. Él se encargará de enseñarte durante ese camino. Él se encargará de aconsejarte. Y sobre todas las cosas dice que sus ojos estarán puestos sobre ti y sobre mí. Aquí de verdad que hay una riqueza enorme cuando este pasaje lo hacemos parte de nuestra vida, y no solamente porque lo memorice o lo aprenda, sino porque lo ponga en práctica. Cuando nosotros comenzamos a hacer cambios en nuestras vidas y alinearnos en función de lo que esta palabra dice, hay cambios, hay cosas para bien que comienzan a suceder en nuestra vida, hay transformaciones que son, por supuesto, inevitables, pero transformaciones para lograr un bien, para lograr ese plan de Dios declarado en el libro de Jeremías, por ejemplo: planes de bien y no de mal son los que tengo para ti, para darte un futuro y una esperanza. Y sabes una cosa, esos cambios y esas transformaciones suceden en todos, y suceden para que llegues a ese lugar. Muchas personas catalogan a un evangélico, por llamarlo de alguna manera, como alguien que se expresa de una manera específica o se viste de una manera específica, pero no, la Biblia aquí dice que verdaderamente la vida que caracteriza a las personas que creen en el Señor son vidas guiadas por el Espíritu Santo, son vidas donde Dios está guiándolos, y entonces es evidente en ellos esos cambios, pero también es evidente el bienestar y la bendición de Dios sobre cada una de sus vidas. Con dificultades a veces sí, pero el Señor está guiando nuestras vidas a cada momento, como en este tiempo de pandemia. Por eso, vuelvo y te repito, necesitamos al Señor. ¿Sabes una cosa? Cuando leemos la Biblia, leemos la historia, leemos no solamente la palabra de Dios, sino que la leemos entre otros aspectos contada a lo largo de las experiencias de muchos hombres y mujeres que se atrevieron a creer en Él y que formaron parte, ¿sí?, de la historia de Dios trayendo enseñanzas y cambios sobre su pueblo. Es fácil poder leer, por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 11, que es un capítulo muy famoso que habla de la fe, ¿sí? Ese capítulo habla de personajes que quedaron en la historia de la Biblia porque se atrevieron a creer en Dios, porque se atrevieron a dejar que sus vidas fuesen guiadas por Dios, porque se atrevieron a colocar
un fundamento especial en sus vidas, Dios mismo. Y sabes, cuando leemos el libro de Hebreos, leemos a Noé, leemos a Abraham, leemos a José, leemos tantas personas que lo puedes examinar con mayor detalle más adelante, pero cuando lo leemos podemos ver la vida de Abraham. Y la vida de Abraham comenzó en un tiempo en el que aparentemente lo tenía todo, pero no tenía hijos. Y Dios le promete tener un hijo y le dice que a través de él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y la Biblia en el libro de Hebreos resalta a Abraham por haber creído en Dios, ¿sí? Y lo llama el padre de la fe. ¿Sabes qué tremendo? Que la Biblia cuenta el testimonio de Abraham, de la misma manera que cuenta el testimonio de Noé, un hombre que se atrevió a construir un arca en una época en la que tenía años que no llovía, pero se atrevió a creer en Dios, a ser guiado por Dios, y Dios le dio un testimonio grande. ¿Por qué? Porque la historia terminó bien. Pero cuando tú conoces las historias, y tú sabes que la historia termina bien, es impresionante poder leerla, pero Dios no solamente quiere que tú conozcas la historia de estos hombres que se atrevieron a creer en Él. Dios quiere que tu vida misma pueda llegar a ser una historia contada de alguien en cualquier momento de su vida en el que puedas estar, que decidió creer en Dios, y que de la misma manera como estos hombres, su vida también terminó bien. Así te lo quiero decir en este momento. ¿Por qué? Porque es el tiempo al que Dios nos está llamando para creer en Él. Estamos hablando en este momento de puedo creerle a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que en esta etapa de tu vida en la que tú te encuentres puedas hacerlo. Yo sé que has escuchado de Dios quizás muchas veces, de muchas maneras, pero Dios quiere que lo conozcas como Él es. Y la mejor manera de conocer a Dios como Él es ir directo a la fuente. Y la fuente es Él mismo. Esa fuente a la que te puedes acercar para conocerlo de una manera en particular. No importa cómo te hayan hablado de Dios, o dicho de otra manera, no importa las experiencias que hayas podido tener a lo largo de tu vida, y quizás las expectativas que tenías o las decepciones que llegaste a tener hasta este momento. Yo te animo a que conozcas a Dios como Él es, y que lo hagas a través de una relación personal que tú mismo puedas tener con Dios. Y dirás, bueno, pero ¿cómo? Bueno, a través de la oración, a través de Jesús. Jesús dijo, estando aquí en la tierra, dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Conocer a Jesús. ¿Y cómo lo hago? Siguiendo su vida, siguiendo sus enseñanzas, leyendo la Biblia y orando, desarrollando esa relación. Te animo a que lo hagas para que tu vida comience a ser diferente, para que entonces tu historia no termine como la estás viviendo hoy, sino que termine como Dios disponga que deba terminar, pero eso sí, siendo una vida donde tu fundamento principal es Dios. Así que te animo, en cualquier dificultad que puedas estar viviendo en este día o en esta época, podamos confiar en Dios. Hay algo interesante en la vida de cada una de estas personas. Hay hechos que sucedieron que excedían las capacidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios le dijo que iba a tener una descendencia que iba a ser incontable como la arena de la mar. Y se lo dijo en una época en la que él y su esposa eran estériles. En el caso de Noé, le habló para que construyera un arca para que pudieran salvarse de un diluvio, en una época en la que tenía años que no llovía. De esa misma manera, a veces nosotros sentimos que cuando Dios nos habla, nos está llamando a hacer cosas que exceden nuestras capacidades. Pues yo quiero decirte algo, si lo has sentido, tienes toda la razón, porque de eso se trata. Cuando tu capacidad te abandona, porque no puedes llegar hasta donde Dios te quiere llevar, es allí donde la fe te toma de la mano, te lleva y te acompaña para que el cumplimiento de la palabra y de la promesa de Dios se haga realidad sobre tu vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no se trata de la razón y no se trata de la capacidad, del don o del talento que puedas tener. Se trata de Dios, se trata de la fe, se trata de creer en aquel para el que todo es posible. Ese
bendice, es el que te toma de la mano y te lleva, te enseña el camino, te guía por ese camino, te aconseja y sus ojos están puestos sobre ti. Así que te animo de esa manera, a pesar de que puedas creer que lo que Dios te está diciendo que va a suceder puede exceder tus capacidades. Se trata de Dios, se trata del creador del universo. La Biblia dice que del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y quienes lo habitamos. Y cuando comenzamos a visualizar a Dios de esta manera, pues nos damos cuenta que para Él nada es imposible y que si Él está con nosotros, nadie podrá en contra de nosotros. Así que te animo a que puedas creer en Dios. Cuando enfocamos también el tema de esta manera, cuando enfocamos nuestra vida de esta manera, nos damos cuenta entonces que todo el poder de Dios está disponible para aquellos que se atreven a creer en Él. Y vuelvo y te lo repito, todo el poder de Dios está disponible para aquel que se atreva a creer en Él. No se trata entonces de mi capacidad, se trata de la fe que yo pueda tener en Él. Muchas veces Jesús dijo, conforme a tu fe, sea hecho. Y son palabras que suenan simples o sencillas, pero cuando esas palabras fueron mencionadas, por ejemplo, en un contexto de enfermedad, en un contexto aún de muerte, en un contexto de esterilidad, en un contexto de escasez y de pobreza, de ruina, en un contexto de derrota, cuando tú colocas esa frase allí, es una frase que cobra sentido, no solamente porque sea una frase declarada por el Señor, sino una frase que se convierte en realidad para aquel que se atreve a poner su fe en Él. Así que te animo a que creas en Dios. No es un sentimiento, no se trata de una emoción, no se trata de un pensamiento, se trata de creer a Dios, en alguien que diseñó un plan específico que abarca este tiempo en el que estamos viviendo y que también abarca ese tiempo que está por venir. Ese que creó y diseñó planes perfectos para cada uno de nosotros. Te animo a que puedas creer en Él para que tu vida pueda alinearse y entonces puedas ver en ti y en tu descendencia a Dios obrando con poder. La Biblia describe, entre otras cosas, un pasaje que quiero leerte en este momento. Está en el libro de Lucas capítulo 7 y en este capítulo habla de un hombre, habla de un centurión, un militar romano encargado de 100 hombres, por eso le llamaban centurión. Y la Biblia describe allí una etapa de su vida muy fuerte, una etapa de su vida en la cual necesitaba ayuda por un propósito especial. Quiero que lo puedas leer conmigo. Dice del verso 1 en el capítulo 7, dice: cuando Jesús terminó de hablarles a la gente, se fue a Capernaum. Allí había un capitán romano que tenía un siervo que estaba enfermo, a punto de morir. El capitán estimaba mucho al siervo. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, diga conmigo, oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos líderes de los judíos a pedirle que fuera y salvara la vida del siervo. Cuando encontraron a Jesús, le rogaron mucho: este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y hasta nos construyó una sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos. Cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán envió a algunos amigos para que le dijera: Señor, no te molestes porque no merezco que entres a mi casa. Por eso no me atreví a ir a verte yo mismo. Solo te pido que des la orden y mi siervo quedará sanado. Porque yo estoy bajo autoridad de mis superiores y a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado, ve, él va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír Jesús, se admiró mucho del capitán. Se volvió a la multitud que lo seguía y les dijo: les aseguro que ni en Israel he visto una fe tan grande. Al regresar a casa, los que habían sido enviados encontraron que el siervo estaba sano.
Yo no sé si habías escuchado este pasaje en alguna oportunidad. Es un pasaje muy conocido, pero que tiene una enseñanza muy tremenda. Y hoy le vamos a dar un enfoque específico, tratando este tema de puedo creerle a Dios. La Biblia habla de este capitán, de este hombre del cual no menciona su nombre, pero que en la historia de su vida estaba pasando por una dificultad. Tenía un siervo y ese siervo era judío, él era romano y estaba muy enfermo y él lo estimaba mucho y quería ayudarle. Me llama mucho la atención que este pasaje nos está describiendo la vida de una persona de cierta posición. ¿Por qué? Por el poder y la autoridad que tenía, por el cargo que ejercía. Pero ese poder y esa autoridad humana, por decirlo de alguna manera, que él tenía, no lo podía ayudar en ese problema. ¿Por qué? Porque por muchas personas que él pudiera mandar, él no podía tener autoridad sobre la enfermedad de su siervo. Y eso es tremendo, porque cuando esas situaciones vienen a nuestras vidas, nos damos cuenta de nuestra limitada capacidad y también nos damos cuenta de la dependencia que tenemos del único que puede ayudarnos, Dios Todopoderoso. Y aquí la Biblia dice algo específico que marcó ese comienzo. La Biblia comienza describiendo la vida de este hombre, capitán romano, y termina hablando de un final feliz. Pero lo interesante en todo esto es que comienza planteando una necesidad. La necesidad era la sanidad de este hombre. Pero todo comienza cuando él escucha, dice, cuando el capitán oyó hablar de Jesús. Eso significa que quizás él no había escuchado en otra oportunidad, pero cuando oyó hablar, dice la Biblia, que envió a unos ancianos líderes judíos a pedirle que fuera. Es tremendo esto. Él escucha hablar de Jesús. ¿Qué escuchó hablar de Jesús? La Biblia no lo describe, pero cuando leemos en la Biblia y cómo se van desarrollando los hechos hasta este punto, nos damos cuenta que en la época de Jesús ya él había consolidado a sus discípulos, había milagros y señales que estaban sucediendo y todo esto se comentaba alrededor en todo el pueblo. Pues de alguna manera estas noticias llegaron a los oídos de este capitán. De la misma manera como en este momento la palabra de Dios está llegando a tus oídos. Y dice, cuando oyó, él mandó a llamar a Jesús. ¿Por qué mandó a llamar a Jesús? Porque él no tenía poder y autoridad sobre la enfermedad de su siervo. Pero él escuchó que había alguien que sí tenía poder y autoridad sobre la enfermedad. ¿Por qué? Porque escuchaba de milagros que estaban sucediendo. Y ese hombre se llamaba Jesús. Y lo mandó a buscar. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. Así que yo quiero decirte que tú necesitas a Jesús. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. Porque Él es el único que puede obrar a nuestro favor para que las situaciones, por muy difíciles que sean, puedan cambiar. Me llama mucho la atención porque no solamente reconoció que necesitaba a Jesús, sino que lo mandó a buscar. Y detallen bien esto, ¿con quién lo mandó a buscar? Lo mandó a buscar con unos ancianos, dice aquí la Biblia, dice unos ancianos líderes de los judíos. Dice que lo envió a pedirle que fuera y salvara la vida de su siervo. Qué tremendo este pasaje. Cuando analizamos un poco el contexto, el pueblo judío vivía en medio de una época gobernada por el Imperio Romano. Muchos de los judíos, o los judíos como tal, eran esclavos de los romanos. Si un romano necesitaba algo, podía exigirle a un judío que lo ayudara y lo hiciera, porque tenía ese rango de autoridad sobre ellos. Y en este pasaje, la Biblia nos dice que este capitán no le ordenó a Jesús que viniera, aunque podía hacerlo. Este pasaje dice que envió unos ancianos para que le pidieran que viniera. Y eso es tremendo por la manera como quizás este capitán estaba conociendo a Jesús. No como un hombre cualquiera, sino como aquel que había escuchado de los milagros y los prodigios que estaban sucediendo. Escuchó hablar de Jesús. Por eso te digo, si escuchas hablar de Jesús a través de su palabra, cree en Él, porque Él no te va a defraudar. Dice que cuando encontraron a Jesús, estos ancianos le rogaron mucho: este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación
y hasta nos construyó una sinagoga. Estos fueron los argumentos que plantearon para que Jesús viniera. Recuerden que quien estaba hablando con Jesús eran los líderes judíos, no el capitán. El capitán romano los había enviado. Dice el verso 6 que Jesús fue con ellos. Diga conmigo, Jesús fue con ellos. Y a mí me llama la atención porque cuando este hombre decidió mandar a buscar a Jesús, Jesús decidió ir y atender a esa necesidad. De la misma manera como Dios puede decidir atender a tu necesidad si tú decides acercarte a Él. La Biblia dice que si yo me acerco a Dios, Él se acercará a mí. Pero todo depende de un paso que debemos dar, buscar a Dios. Dice la Biblia aquí que Jesús fue con ellos. Y cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán envió a algunos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, porque no merezco que entres en mi casa. Y esto me llama la atención porque veo a un hombre que, cuando hablamos de que era un capitán del ejército romano, pudiéramos pensar en alguien que tiene cierto orgullo. Pero aquí vemos a un hombre consciente de su vida delante de Jesús, porque le dijo: no merezco que entres en mi casa. Él reconocía que no era una persona que tenía una vida digna de recibir al Hijo de Dios. Y esto me llama la atención porque vemos esa actitud de parte de este centurión. Le dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Dice: por eso no me atreví a ir a verte yo mismo. Solo te pido, fíjense esto, solo te pido que des la orden y mi siervo quedará sanado. Esto me llama la atención porque Jesús era un judío y él era un romano. Y en lugar de darle una orden, él le dice: solo te pido. Y esto muestra mucho la actitud que nosotros debemos tener cuando nos acercamos a Dios, pero sobre todas las cosas la actitud que en nuestras vidas fluye cuando nos acercamos a Dios de una manera correcta. ¿Por qué? Porque en la medida que yo me acerco a Dios, Él comienza a transformar y a cambiar mi vida. Y aquí ya comenzamos a ver a un hombre diferente. Y recuerden, todo esto era por una necesidad especial, la de un hombre que él estimaba que era judío también. Dice: solo te pido que des la orden y mi siervo quedará sanado. O sea, él le decía: no merezco que entres a mi casa, lo que necesito es una palabra. Y le dice: porque yo estoy bajo autoridad de mis superiores y a la vez tengo muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado ve, él va. Si le digo a otro ven, él viene. Y si le digo a mi siervo haz esto, lo hace. Lo tremendo es que podía hablarle a su siervo, podía hablarle a los soldados, pero no le podía hablar a la enfermedad. Pero delante de él estaba aquel que sí podía hablarle a la enfermedad y que sí podía resolver esa situación. Así que Jesús, verso 9, al oír esto, se admiró mucho. Y esto me llama la atención, porque Jesús no solamente atendió a la necesidad, sino que se admiró de lo que estaba sucediendo y de la manera como esta persona le estaba hablando. De hecho, creo que es la única persona de la cual Jesús se refiere de esta manera en la Biblia. Dice: se admiró mucho del capitán, se volvió a la multitud que lo seguía y dijo: les aseguro que ni en Israel he visto una fe tan grande. Qué tremendo, porque cuando analizamos esto, hablamos a una persona que reconoce la autoridad, pero que reconoce también la limitación y la incapacidad que tenía, con toda la autoridad que tenía, sobre una enfermedad y sobre otros aspectos de tu vida, de su vida. Y de eso quiero hacerte énfasis en esta mañana. Por mucho dinero que tengas, por mucha estatus o posición que logres tener, por mucha autoridad que puedas lograr en este mundo, sin Dios no eres capaz de mucho. ¿Por qué? Porque el único que lo puede es Dios. Así que necesitamos a Dios. Y así como este capitán le dijo: te pido que me ayudes en un momento de necesidad, acerquémonos nosotros a Dios y no esperemos que venga el momento de la necesidad. Si ya lo tienes, bueno, acércate a Él, porque la Biblia dice que quien a Dios se acerca
Él no lo rechazará. Así que yo te pido en esta mañana que puedas hacerlo así. La Biblia dice, verso 10, al regresar a casa, los que habían sido enviados encontraron que el siervo estaba sano. Qué tremendo. Fueron y vinieron y Dios había sanado a su siervo. Así que todo sucedió aquí de esta manera. Este hombre estaba reconociendo la autoridad que Jesús tenía. Y la Biblia dice que Jesús nos ha dado autoridad también a nosotros, como hijo de Dios. En este tiempo también necesitamos reconocer la autoridad que tenemos y la dependencia que tenemos de parte de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5 dice, es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos argumentos de los que están en contra nuestra. Amén. Así creemos que la pelea que tenemos en este mundo no es contra seres humanos. Por eso el Señor aquí nos hace énfasis en que las armas que necesitamos tampoco son de este mundo. Necesitamos a Dios. Así que en estos tiempos de COVID, y sea cual sea la necesidad que tú puedas estar pasando, yo quiero decirte algo. Jesús tiene autoridad sobre esa enfermedad, sobre esa dificultad, sobre esa situación. Él tiene autoridad aún sobre tu vida. Rindamos nuestras vidas delante de Él y pidámosle que nos ayude. Y yo sé que de la misma manera como Jesús decidió quizás detener su caminar e ir hacia donde estaba este hombre romano que necesitaba ayuda de él y se la había pedido, de la misma manera yo sé que Jesús se acercará a nosotros y nos ayudará. Así que hoy quiero que puedas creerle a Dios, porque puedes creerle a Él, puedes creerle a Él. Escucha su voz, escúchalo a Él. No escuches lo que otras personas te dicen de Él solamente. Tú mismo comienza a leer la Biblia, confirma y corrobora lo que te hayan enseñado, porque de esa manera tú construirás un fundamento firme. Y como dice la Biblia, Dios te enseñará el cómo, lo que debes hacer de ahora en adelante. En esta hora, la Biblia dice que no solamente creemos, sino que también confesamos. Cuando nos atrevemos a creer, nuestra vida comienza a manifestar estas cosas. Y Dios quiere que tu vida sea un testimonio. La Biblia dice aquí, en el libro de Romanos capítulo 10, verso 11, dice, todo el que confíe en Él no será defraudado, sea judío o no, pues el mismo Señor es Señor de todos. Es generoso con todos los que le piden ayuda, porque todos los que confíen en el Señor serán salvos. Qué tremenda y poderosa esta palabra, no lo digo yo, lo dice la Biblia, Romanos capítulo 10, verso 11 en adelante. Todo el que confíe en Él no será defraudado, porque a Dios no le importa. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado, pues el mismo Señor es Señor de todos. Es generoso con todos los que le piden ayuda, porque todos los que confíen en el Señor serán salvos. Una promesa que te incluye a ti y me incluye a mí. Y algo importante también, que no quiero dejar pasar por alto, es que este hombre que le pidió ayuda a Dios fue un romano. Y la Biblia dice en un pasaje particular que Jesús vino a los suyos, a los judíos. Los romanos eran los gentiles, ¿sí? Y aún así Jesús lo tomó en cuenta porque Él buscó a Jesús. De esa misma manera nosotros en este tiempo como gentiles también podemos tener esa respuesta de Dios si decidimos buscarlo, escucharlo y seguirlo. Así que te animo a que puedas hacerlo, a que tu fe en esta oportunidad pueda aumentar y que te atrevas a creer en Él. En el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que podamos orar
que podamos tener un tiempo de oración y que puedas pedirle allí donde estás a Dios que se acerque a ti, que reconozcas delante de Dios que tú no tienes autoridad sobre las circunstancias adversas, pero Jesús tiene el control y la autoridad sobre todo eso, porque toda autoridad le fue entregada a Él, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que allí donde estás, oremos. Por favor, si es posible, cierra tus ojos y hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, queremos darte las gracias por esta palabra. Señor, en esta hora, yo sé que tú conoces la necesidad de cada persona que puede estar escuchando esta palabra. Señor, y tu voluntad es que todos te conozcan. Tu voluntad es que todos se acerquen a ti y puedan tener la salvación. Esa es la buena noticia de la que tú hablaste al enviar a Jesús a esta tierra. Por eso en este momento yo quiero que puedas ver en esta hora, Señor, a cada persona que pueda estar escuchando este mensaje y que tu presencia, Señor, pueda obrar en este tiempo a pesar de las adversidades. Tu palabra declara que nuestro fundamento debe ser tú, esa roca, Señor Jesús. Por eso yo te pido en esta hora que pueda ocurrir un milagro, Señor, en cada vida, en cada persona, en cada hogar, en cada familia, Señor. No importa las circunstancias, aún, Señor, las pruebas o las batallas que puedan estar enfrentando. Yo te pido en esta hora que puedan ser establecidos sobre ellos un verdadero fundamento en tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso en esta hora, Padre, yo te pido en este momento que podamos confesar con nuestro corazón, con nuestra boca, lo que creemos en nuestro corazón, porque escrito está, Señor, que con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Y lo que debemos confesar en este momento, declarar de la misma manera como lo declaró este capitán romano, es que tú, Señor, lo puedes hacer. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta hora, queremos pedirte perdón. Allí donde estás, yo no sé si has hecho esta oración en alguna oportunidad, pero yo te pido que puedas seguirla conmigo. Dile allí: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a morir por mí, pero que también resucitaste y que hoy estás sentado a la derecha del Padre. Yo quiero pedirte perdón. Hoy me arrepiento de mis pecados, de todas acciones, Señor, que haya cometido, que te hayan ofendido. Oro, Señor, para que me perdones y para que me limpies, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y que no lo borres nunca. Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te pido que vengas y entres en él. Quiero que mi vida sea establecida en un fundamento firme y sólido, Señor, como lo eres tú. Así que en esta hora te doy gracias, Señor, porque sé que a partir de hoy tú me ayudarás como lo declara tu palabra, me guiarás con tus ojos puestos en mí, me enseñarás, Señor, y me aconsejarás. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora quiero orar por ti. Si tienes alguna necesidad en este momento, tráela delante del Señor. ¿De qué manera? Pues exprésala en medio de esta oración. Y yo sé que Él, el que te puede ayudar, puede hacer ese milagro. No importa que en este momento tu capacidad esté excedida. No importa que lo que estés pidiendo vaya mucho más allá del dinero, vaya mucho más allá de los dones, de los talentos o de las capacidades que tú tienes. Abandona en este momento la razón y dale la mano a la fe, porque es la fe la que te va a guiar y acompañar. La fe en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo pongo delante de ti cada persona que está escuchando este mensaje y cada petición, cada necesidad, Señor, que ellos tienen delante de ti. Hoy entendemos
que nuestra capacidad es limitada y sabemos, Señor, que lo que necesitamos es un milagro. Por eso, Padre, yo coloco estas peticiones delante de ti, Señor, de sanidad, de milagros financieros, Señor, de milagros de restauración, de reconciliación, Padre, aún en trámites en esta hora, Padre. Yo pongo estas peticiones delante de ti y quiero pedirte, Señor, que tú puedas obrar a favor de ellas. En el nombre de Jesús, yo quiero que veas en esta hora la fe, Señor, la fe de la misma manera como este centurión creyó que estas personas, Señor, que están escuchando tu voz y tu palabra a través de mí puedan creer en este momento y allí, Señor, acercándose a ti, que como declara tu palabra, tú puedas acercarte a ellos, así como te acercaste hasta el centurión, que de esa misma manera puedas acercarte a ellos, Señor, y que sea declarada una palabra tuya, que es lo que basta, Señor, para que el milagro pueda suceder en cada uno de ellos. Te lo pido en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Señor, alcanza a cada persona, aún aquellos que se sienten abandonados, que se sienten sin esperanza, que se sienten sin salida, que se sienten, Señor, sin razón y sin propósito. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú puedas restaurar esas vidas, que tú puedas traer delante de ellos muchos años más para que se cuenten historias y testimonios de tu poder y de tu grandeza a favor de aquellos que se atreven a creer en ti. Gracias, Señor, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales. Y sabemos, Señor, que toda autoridad fue sometida a ti en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso venimos ante aquel para el que no hay nada imposible. Señor, glorifica tu nombre y obra, Señor, para que nuestras vidas no solamente puedan tener una experiencia sobrenatural, sino para que puedan ser alineadas completamente a tu voluntad y a tu propósito en este tiempo. Padre, derrama de una manera especial de tu amor sobre nuestros corazones. Tu palabra dice en Romanos 5:5 que tú lo has derramado a través de tu Espíritu Santo. Hazlo ahora, Señor, que ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda venir sobre cada vida, Señor, cubriendo multitud de faltas, pero también, Señor, llenando esos corazones y esas vidas. Te necesitamos, Señor, ese amor puro y verdadero, y que así como este capitán cambió y sus actitudes eran diferentes, que así mismo cada persona que está escuchando este mensaje pueda comenzar a ver una evidencia de cambio, de que tu presencia está sobre él. Así te lo pido, Señor, dándote gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana. Qué poderoso que hayas podido compartir con nosotros este tiempo. Ánimo y sobre todas las cosas, alégrate porque puedes creer en Dios. Dios te bendiga.